El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados. Dentro de la liturgia, las lecturas a veces tienen una finalidad, cada año se repite, para recordarnos, así como se repite la Navidad, se repite la Pascua, o sea, son momentos, pero también dentro de los domingos, dentro de las fiestas, se recuerda también algunos pasajes importantes, y hoy pues es uno muy característico, se llama el Buen Pastor. De hecho, las primeras imágenes que se hicieron de Jesucristo pintadas era de un joven cargando una oveja en los hombros. Fueron de las primeras representaciones que llegaron a ser de Jesús, el buen pastor. Si entendemos un poquito esto, ¿quién es el pastor? El pastor cuida, el pastor provee las necesidades de las ovejas, que es comida, bebida y protección contra animales, que sería lo básico. Y yo quisiera que entendiéramos esto de las necesidades, porque esto nos va a abrir los ojos para muchas de las realidades que estamos viviendo. Todos tenemos necesidades. Hay necesidades físicas, comer, dormir, placer. Hay necesidades emocionales, sentirte valorado, sentirte amado, apreciado. Hay necesidades intelectuales y también hay necesidades espirituales. Y estas necesidades bien manejadas pueden hacer mucho bien, pero también pueden tener mucho control sobre las personas o sobre cualquier ser vivo. De hecho, la manera como muchas veces se puede entrenar a un animal es a través del alimento. Se puede condicionar reflejos, hasta hay un estudio, un famoso reflejo de Pavlov, un científico, que le daba de comer al animal, pero cada vez que le daba de comer sonaba una campanita y el animal empezaba a relacionar comida con campanita y medían la producción de ácido gástrico en el estómago del animal. Y resulta ser que lo condicionaban a tal grado que el animal oía la campanita y aunque no hubiera comida, empezaba a producir ácido gástrico. Entonces, ¿cómo se puede entrenar a un animal para que obedezca o para someterlo? Puede hacerlo a través de la violencia, que muchas veces sabemos que en los circos y en eso, a veces los animales son torturados para entrenarlos a que obedezcan. Y esto es una bestialidad. Pero también está en donde se enseña al animal por medio de el alimento, los famosos premios que se le va enseñando trucos para que vaya respondiendo de acuerdo a lo que tú le vas pidiendo.
Esto es una manera de entrenamiento, es una manera también de control sobre los animales. Y hay animales que a veces hasta parecen más inteligentes que los hombres, o sea, los seres humanos. Muy, muy capaces, con una agilidad y con una respuesta bien entrenados, son increíbles. Sirven para proteger, sirven para rescatar. Imagínense, a mí me tocó conocer en el otro lado un perro que, pues ustedes han oído hablar de ellos, ¿no? En los terremotos, donde los perros olían las personas vivas. Y entonces a mí me tocó en el terremoto del 85, cuando yo era estudiante de medicina, estuvimos moviendo escombros y llegaban esos perros bien entrenados y les decía por medio de ladridos: aquí hay una persona viva. Era emocionante cuando podía sacar a un ser humano, pero gracias a esos animales muchas personas, los famosos perros San Bernardo, que son entrenados en las zonas de mucho invierno, de mucha nieve, para rescatar o salvar seres humanos. Esto, aplicado a nosotros, es también muy interesante. ¿Por qué? Porque también a través de nuestras necesidades nos pueden conquistar, o de hecho nos conquistan. ¿Cómo se logra? En la antigüedad, cuando se sitiaba un lugar, un fuerte, un castillo, estaba el ejército y lo sitiaban. No atacaban, simplemente no dejaban salir y no dejaban entrar. Se les acababa la comida y gracias al hambre eran conquistados. Entonces es interesante entender estas necesidades, porque un buen pastor entiende las necesidades, pero no las usa para manipular, ni para controlar, ni mucho menos para obtener un beneficio. Hay que entender esto, y lo veíamos en la semana. Si ustedes me permiten hacer un pequeño resumen, porque tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Los martes normalmente hago un programa que se llama la Lección Divina. Bueno, se llama Misterio de Fe. Y en ese Misterio de Fe hago la Lección Divina, que es un análisis de las lecturas del día martes. Es el martes el día que hago a nivel del público, a nivel de la programación. Y para poder entender el texto del martes, siempre hay que ubicar el texto en el contexto. ¿Qué quiere decir? Se los voy a explicar en una plática. Imagínense que yo estoy platicando, pues no conozco a nadie ahorita así de nombre, pero estoy platicando con esta señora. Y le estoy diciendo: fíjese, mi mamá me dice mucho que me ama y que me quiere. Y llega alguien metiche y nada más oye la parte, dice, donde lo estoy diciendo que me amas y que me quieres. Entonces puede malinterpretar que yo le estoy tirando los canes a la señora. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? Sacar el texto del contexto. Y desgraciadamente en el chisme es eso. Cuando te dicen un chisme, te están sacando el texto en el contexto, porque te están diciendo lo que oyeron, lo que vieron, lo que pensaron, pero no están entendiendo todo el contexto. Entonces, la palabra de Dios muchas veces nos presenta, obviamente en la liturgia, un fragmento, pero a veces no entendemos bien y podemos, que es lo que hacen muchos protestantes, sacan nada más un versículo, es que dice aquí, pero no ven todo el contexto. Entonces, el contexto, déjenme se los planteo anteriormente a nuestro texto. ¿Qué sucede? Jesús acaba de hacer un milagro, acaba de multiplicar panes y pescados, que es una de las primeras necesidades de las personas. Yo recuerdo aquí cuando empezamos en la 3 de octubre, esta colonia era una invasión, o fue una invasión, no fue planeada, no fue algo bonito, fue una invasión. Y entonces pues estaba todo muy salvaje y pues venían en aquel tiempo, yo ya estaba en la comunidad, yo llegué aquí en el 95, y venían las misioneras de la caridad y venían a traer despensa, porque eran gente que habían tomado la tierra, pero no tenían trabajo, venían del interior y estaban fregados. Entonces se formaba un colononón porque se les iba a dar de comer. Pero las monjitas, muy devotas, decían, bueno, mientras están esperando, vamos a rezar el rosario. Toda la gente rezando el rosario. Muy bien, se les daba de comer, se iban a su casita. A las pocas horas o al día siguiente venían los hermanos protestantes y hacían lo mismo. Y los mismos que estaban rezando el rosario, muy devotos, ahora estaban, y alabaré, y alabaré, y alabaré. ¿Por qué? Pues el hambre es canija y más sin quien la aguanta, ¿sí o no? Y como dicen vulgarmente, con dinero
baila el perro. Pues sí, porque la necesidad es canija. Entonces, es bien importante entender esto. Jesús está supliendo una necesidad. Está dando de comer a la gente gratis. Simplemente, ni siquiera tuvo que usar de lo suyo. Hace un signo, que es la multiplicación. Entonces Jesús después despide a la gente, se va con los discípulos y la gente lo está buscando. Oye, pues nos da de comer gratis. Y viene este planteamiento. Cuando se acercan, lo buscan, cruzan toda la región o toda la orilla de Galilea para encontrarlo. Y ya que lo encuentran, le dicen: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Y Jesús les dice algo muy claro: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto signos. No porque habéis visto ¿qué? Vamos a poner una señal. Así como cuando uno va a comer quieres encontrar un lugar, ves el letrero: comida mexicana, camarones, no sé, birria. Y dependiendo, pues ves la señal y sabes lo que vas a encontrar. ¿Cuáles son los signos en el caso de Jesús? Pues un milagro. No había más que unos pedazos de pan y pescado, y hay un signo, la multiplicación. A esto le llamamos milagro. ¿Cómo le llamamos? ¿Y saben qué es lo triste? Les dice: ustedes no me buscan porque hayan visto un signo, me buscan porque les di de comer de a gratis. Y le dice: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Esto es una forma que podemos utilizar para bien, pero también para mal. Controlar a la gente a través de lo que se le da. Y esto hacen líderes religiosos, políticos y cualquier persona con poder. Te satisface unas necesidades, pero tienes que pagar un precio muy grande. Tu libertad, tus valores y hasta la salvación de tu alma. Tristemente. Entonces, este planteamiento, luego dice Jesús: ok, ustedes me están buscando por esto, pero dice: obrad no por el alimento perecedero. O sea, obrad es un verbo, hagan cosas, pero no solamente para satisfacer sus necesidades materiales, temporales, que pueden ser las físicas, las emocionales o las intelectuales, sino trabajar. Dice: obrad no por alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Esto es el fin. ¿Y para qué? Va a decir más adelante. Bueno, dice: obrad no por el alimento perecedero. Le van a preguntar estos hombres y mujeres que lo fueron a buscar: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Y Jesús le responde: esta es la pieza clave para poder descubrir cuándo tienes un buen líder o tienes un payaso enfrente. Alguien que se va a aprovechar de ti, que te va a dar a tole con el dedo, o como hacía el Imperio Romano. El Imperio Romano, ¿cómo hacía para tener al pueblo sometido? Circo y pan. Así de fácil. Te dan circo y pan y ahí estamos de mensos. A nosotros nos siguen dando circo y pan y nos tienen mensos, nos tienen controlados. Incluso algunos líderes religiosos, tristemente, pero es la verdad. Bueno, el caso es que les dice: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en Jesús. ¿Cuál es la obra de Dios? Entonces, toda necesidad física que puede ir acompañada de signos me tiene que llevar a algo más grande: creer en Dios. Esto sería lo ideal de los pastores, sacerdotes, obispos, de todo servidor público, que te llevara a algo, pero utilizan incluso señales para ser el centro. Vamos a hablar de milagros. Vamos a hablar de manifestaciones sobrenaturales, que sí las hay. Sanaciones físicas, expulsión de demonios, don de bilocación, don de lenguas, don de esto, don de lo otro. Y hay gente que tiene este don, pero no lo utiliza como se vuelven ellos un signo.
A mí me ha tocado personas que han tenido esto y que se han perdido en la soberbia de decir, es que a mí se me apareció, es que yo tengo este don. Es un signo que debería de llevar a la otra persona a creer en Dios, no a creer o a buscar a esa persona. Es que este padrecito tiene el don de esto, este padrecito tiene el don, o este laico que tiene revelaciones. Todo signo tiene que llevar a la obra de Dios, que nosotros depositemos nuestra confianza ¿en quién? En Jesús. ¿Sí quedó claro? Porque vamos a entender ahora este planteamiento. Es un planteamiento que nos invita a que nosotros también tenemos que ser signos. Vamos a satisfacer las necesidades. En primer lugar, yo tengo que satisfacer mis necesidades, pero yo también soy proveedor de satisfacer necesidades de otros. Levante la mano los que tengan un puesto de comida, que vendan comida, de lo que sea. ¿No hay nadie? Yo que quería que me invitaran a comer ahorita terminando de misa. Bueno, los que tengan un oficio, carpintero, albañil, pintor, lo que sea, que tenga un oficio. ¿Estás proveyendo un servicio, sí o no? Los que tengan una profesión, médicos, licenciados, abogados, dentistas, levante la mano. ¿También están proveyendo un servicio, sí o no? ¿Y se les paga, sí o no? No estoy diciendo que eso sea malo. El problema es cuando ese servicio se vuelve nada más lo que yo voy a recibir, y si no me lo dan, yo no soy capaz de dar un poco más al que no tiene. Entonces nos volvemos como el lobo, no como el buen pastor. Pero lo importante, lo interesante aquí es descubrir que todo acto que nosotros como personas de fe hacemos, no es para que nos vean a nosotros, es para que la obra de Dios se cumpla a través de nuestro servicio o del servicio que me dan otros, ver los signos de la presencia de Dios que me lleve a creer en Dios. ¿Por qué? Porque en la primera lectura que hoy nos presenta la liturgia es de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué acaba de pasar? Pues nada, casi nada, otro signo. Pedro y Juan entraron al templo y había un hombre enfermo de nacimiento que no podía moverse. Y entonces Pedro le dice, veme. Y le dice, en nombre de Jesús yo te lo digo, levántate y queda sano. Y el hombre se levantó y entró con ellos al templo. ¿Qué sucede? Esto genera una revolución en Israel, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos vieron el milagro. Todos vieron el milagro. Que es un signo. ¿Qué es? O sea, una señal de algo más grande. Como por ejemplo los señalamientos de los restaurantes, ¿sí? Donde dice comida, pues ya lo ves. Si tú no lo ves, pues no te paras, no sabes que ahí hay un puesto de comida. Esta señal no es solamente para satisfacer una necesidad de salud. Levante la mano los que están enfermos. Uy, esto parece hospital. Y muchos vienen porque es misa de sanación. Está bien, qué bueno que vengan. Pero a veces se quedan con esa necesidad y es cuando caemos en la trampa. Hay mucho charlatán que vende salud a nivel espiritual y a nivel físico. Y mire, es que le hicieron un mal y ahí van de mensos creyendo en el mal que les hicieron a que les hagan una limpia. Les limpian la cartera por sonsos. O médicos charlatanes que se presentan como médicos y no lo son. O que no realmente no son profesionales y que nada más por cobrar, pues lo hacen. Es triste, ¿no? Hace unos días he tenido la experiencia de ver cómo una doctora, no digo nombres, que cobra y atiende pacientes de aseguranzas americanas. Pues le interesa nada más la aseguranza, pero el paciente no le interesa. Yo lo vi con esta personita enferma que la dejaron en el hospital 3-4 días y la doctora no iba a verla, o si iba a verla era así con una actitud. Dices, ¿cuánta falta hace de personas que entiendan el valor de su servicio? Pero no solamente
la retribución que van a tener económica, sino el servicio que están dando a nombre de quién. Y es lo que viene el planteamiento. Pedro y Juan, los apóstoles, hicieron este milagro. Entonces el Sanedrín, o sea, las autoridades religiosas, no les gustó. Y viene esto, dice, les cuestionan en nombre de quién lo han hecho. Pedro, que es el texto de ahorita, dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio. ¿Acerca del qué? ¿Qué significa? La satisfacción de una necesidad. ¿Sí quedó claro? ¿Cuál era la necesidad? Un hombre que estaba enfermo de nacimiento y se hace un milagro, un signo prodigioso. Y dice, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado. Sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, ¿cuál es el papel de nosotros? Nosotros somos proveedores de cariño, de amor. Somos proveedores de necesidades materiales, espirituales, afectivas. Somos proveedores de muchas cosas para los demás. Cuando yo perdono a alguien, soy proveedor de algo, ¿sí o no? En el área afectiva, esta persona que está aquí me traicionó, me robó, me mintió. Y yo le perdono y le doy, soy proveedor de algo. Le doy algo a él, pero ¿a nombre de quién se lo doy? Ay, es que se lo doy porque soy muy bueno, o porque estoy de buenas, o porque vino de rodillas a pedirme perdón. Pero cuando lo hago en nombre de Jesús, trasciendo lo que estoy haciendo, para que ese signo de amor, de perdón, de servicio que doy, se convierta en creer en aquel en quien yo hago las cosas, en nombre de quien hago las cosas. Nos gusta hacerlo a nuestro nombre. Nos gusta hacerlo cuando amamos a nuestros seres queridos, que sientan que yo soy el que los amo, y está bien. Pero no lo vas a llevar a un crecimiento y a un descubrimiento de algo más grande, porque ¿qué crees? Tú vas a fallar y tú un día vas a morir. Y si tú no lo llevas con ese servicio, ese amor, ese perdón, eso que tú haces, vas a barrer, vas a trapear, vas a preparar comida, vas a lavar calzones, vas a salir a trabajar. Lo haces porque tienes que hacerlo. Lo haces porque amas a tus seres queridos, pero te falta dar el paso, te hace falta dar la fuente que no se agota. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Y si ustedes han venido a misa, las misas de sanación, siempre hacemos la oración de sanación en nombre de ¿quién? De Jesús. No solamente es hacerlo de labios. Voy a atender a alguien como médico, lo tengo que hacer en nombre de ¿quién? De Jesús. Porque esa persona es oveja que está necesitado de un bien. Pero yo no me puedo presentar como pastor, porque yo represento solamente al verdadero pastor, al que da la vida por sus ovejas. ¿Dónde están los dirigentes en cualquier nivel, religioso, político, civil, lo que sea, cuando la gente se está muriendo? ¿Se están muriendo con ellos y están dándolo todo? ¿Dónde están aquellos sacerdotes que deberían de haber estado con las gentes que se estaban muriendo de COVID? ¿Dónde están esos pastores que dan la vida por aquellos? No, es que yo no me puedo enfermar, es que me tengo que cuidar, aunque me corran después. Pero esta es la verdad. No estamos siendo pastores, ni ustedes ni yo. Tenemos que tomar conciencia de que Jesús dio la vida, se partió el alma por ti y por mí. Esa es mi fuente para ser pastor. Esa es mi fuente para ser papá o mamá, o esposo o esposa, o padre o madre, o trabajador o amigo o hermano. Esa es la fuente, que yo me dejo pastorear por Él, porque Él ha dado todo por mí. Él se ha sacrificado por mí y me da la vida. Y creo en Él. La necesidad, el signo, y me lleva a la experiencia de creer en Él.
Pero cuando nada más me están satisfaciendo necesidades y de vez en cuando me dan signos, pero ninguno de ellos me lleva a creer en Dios, me vuelvo un animal controlado por mis necesidades. Soy como un perrito, sin querer ofender a los perritos, que estoy condicionado a lo que me da un gobierno, a lo que me da un sacerdote, a lo que me da una autoridad para yo estar, entre comillas, bien. Necesitamos pastores. Ustedes son pastores, yo soy pastor, pero todos somos pastoreados, o deberíamos de ser pastoreados, por el único verdadero pastor que es Cristo. Si no lo hacemos así, simplemente vamos a estar satisfaciendo necesidades. Pero ¿de qué me sirve darte de comer físicamente si no te llevo a alimentarte de la vida eterna? De nada. Yo veo muchos hijos que están echados a perder porque los satisfacieron en tantas cosas que se creen que lo merecen todo. No son capaces ni siquiera de quitarse algo para dárselo a su hermano o a alguien. Dice, no, es que yo es mío, es mío, es mío. Lo creo y lo entiendo en niños pequeños, pero aún así hay que corregirlos. Pero cuando se les da todo a los bodoques con patas llamados hijos, los volvemos unos inútiles, los volvemos lobos. ¿Estás criando lobos o estás criando pastores que sean capaces de dar hasta la vida por esas almas? Tristemente, por ejemplo, en una relación de pareja, yo doy la vida por mi esposo, yo doy la vida por mi esposa mientras estoy bien. Pero ¿qué pasa cuando te traiciona? ¿Qué pasa cuando no es el príncipe azul y se convierte en galón? Y la princesa en rana. Ya no das la vida por él, al contrario, ¿sabes qué? A la fregada. Porque ya no satisface mis necesidades. Entonces, todos tenemos cola que nos pisen, ¿sí o no? Qué fácil es decir, te doy porque siento bonito. Te doy porque voy a recibir una retribución. Por ejemplo, ¿por qué los sacerdotes no estamos confesando siempre? Porque es el único sacramento que ustedes no sueltan lana. ¿Qué tal las intenciones? No, pues por cada intención sueltas una lana. Por un bautizo o una boda y con todo arreglado, suelta otra lana. Necesitamos hombres y mujeres que aprendamos a ser verdaderos pastores. Pero, ¿qué pasa si nosotros estamos condicionados por las necesidades? Ok, voy a hacer esto, pero si tú me das esto. ¿Sí? Es triste, pero necesitamos empezar. No estoy señalando a nadie, no hablo en nadie en particular, simplemente estoy hablando de una realidad que es vergonzoso, es doloroso, tanto a nivel de los gobiernos, partidos políticos, iglesias, religiosos, religiosas, sacerdotes, de todo. Necesitamos hombres y mujeres que se dejen pastorear, que se dejen alimentar y que sean capaces de sacrificar sus necesidades en todos los sentidos porque quieren dar el don maravilloso de la fe, el don que alimenta a un hombre, a una mujer, a tal grado que no le importa perder su vida con tal de ganar esas almas. Y esto ahora a nivel de lo que estamos viviendo, independientemente, yo no hablo de partidos, no de candidatos ni de nada, pero ¿qué partido, qué candidato se parte el alma por ustedes? Y que sean verdaderamente pastores. ¿Qué hombre, qué mujer está viendo? Vamos a apagar los celulares, por favor. Está viendo por tu bien en todos los ámbitos. Ahorita hay iniciativas de ley o yo no sé, que si logran pasar,
te van a quitar el derecho a educar a tus hijos. El gobierno va a tomar posesión de tus hijos. En todos los sentidos. Van a estar asesinando niños en el vientre de la madre. Van a estar en cuestiones de tipo de matrimonios, están atacando la familia en su esencia. Pero ¿qué es lo que nos están ofreciendo? Otras cosas que no es que no sean necesarias, pero están sacrificando lo más importante. Y hay sacerdotes que están igual. Entonces, a todos nos toca. Ahorita no quiero que pienses ni en partidos, ni en sacerdotes, ni en gobernantes. Quiero que pienses en ti. ¿Qué tan buen pastor has sido con tu familia? Con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, tus hermanos y todavía más con tus enemigos, porque también ellos necesitan un pastor. Alguien que haga las cosas en nombre de Jesucristo, no en nombre tuyo ni en nombre de nadie más. Por eso dice el Señor, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, cuando ve venir ¿a quién? Enfermedad. Muchos salieron corriendo por miedo. Persecución, muchos se esconden por miedo. Pérdida de las cosas materiales. Ese es el lobo. Y cada uno tenemos nuestros propios lobos. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que ver si seríamos capaces de sacrificarlo todo por esa oveja que es tu alma y el alma que Dios, de las almas que Dios te ha encomendado. Cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Por eso, la necesidad satisfecha, que puede darse a través de signos o prodigios, o simplemente los signos humanos, te perdono, te amo, te sirvo, te asisto, es un signo de la presencia de Dios porque lo hacemos en el nombre de Dios, es para que de este servicio que te doy, tú conozcas aquel a quien yo sirvo, aquel por el que hago las cosas, a nombre de quien hago las cosas. Por eso dice, yo doy la vida por mis ovejas. El Padre, yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. O sea, yo las poseo y ellas me poseen a mí. Ese es el conocimiento, el poseer. Luego dice, así como el Padre me conoce y a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, escucharán mi voz. Todo servicio, tú eres católico, bautizado, confirmado, algunos hasta con el sacramento del matrimonio, ¿sí? Para que tu servicio sirva a esas ovejas, a aprender a escuchar ¿a quién? A Dios. Papá, tus hijos han aprendido a escuchar la voz de Dios a través de ti. Nos quejamos de los gobernantes, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros como padres? Y ya no decir como abuelos, porque hay cada abuelo hijo de Satanás, porque echan a perder a los nietos. Ay, no le digas, ay, es que yo soy su abuelita. ¿Cuántos servicios has dado que hayan servido para que esa persona a la que tú estás sirviendo pueda escuchar la voz de Dios? Y cuando digo escuchar, no es que reciba un email o un correo o un WhatsApp o oiga una voz extraña, sino tus actos, tus obras, tu caridad,
gritan que tú estás sirviendo a un Dios verdadero, a un Dios vivo, a un Dios que nos ama y a un Dios que es el verdadero pastor. Dice, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Es el verdadero pastor. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Cuando me convierto en pastor o cuando me convierto en ese hombre, en esa mujer, cuando reconozco que soy hijo de Dios, dice la segunda carta, la segunda lectura. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Una cosa es llamarse y otra cosa es serlo. Yo soy católico, pero no soy católico. Yo me digo que soy esposo, pero no trato a mi esposa con la dignidad y el valor que tiene. Yo soy padre, pero no alimento, cuido y guío a mis hijos. Por eso es importante ser lo que tengo que ser. Nos llamamos, pero somos. Y dice, no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Y cuando decimos esto, el lobo es el mundo, el lobo es la carne, el lobo es Satanás, el lobo son los intereses de todas estas corrientes ideológicas, de gobiernos, de todo esto, que lo único que quieren es un beneficio económico. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía nos falta hacer algo más, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Llamarnos hijos de Dios, ser hijos de Dios para vivir en esa plenitud como hijos de Dios. Vamos a hacer un momento de silencio.